muy bien a dónde va, ¿no es verdad? Y coloquialmente, si aplicamos ese adagio, este principio, precepto, tenemos que conocer bien nuestra historia, ¿no? Para saber de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Y cómo tenemos que introducir los correctores, las correcciones necesarias para que resolvamos realmente los problemas y no mantengamos la situación toda la vida irresuelta en el aspecto socioeconómico de la población, ¿no es verdad? En la ingeniería ocurre lo mismo. Hay que conocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Sí podemos mejorar después, ¿ya? Para el año 2018, más o menos, es 2018, teníamos 138.000 grandes presas construidas en el mundo. 138.000. Ojo, una presa definimos como gran presa, aquella obra que tiene una altura mayor a 15 metros o que tiene un embalse mayor a un millón de metros cúbicos, o sea, un hectómetro. Eso es la definición que se tiene mundialmente sobre una gran presa, ¿ya? Y eso propuso ya hace muchos años la Comisión Internacional de Grandes Presas y es aceptada prácticamente por todo el mundo, excepto nosotros ahorita en Bolivia, que estamos tratando de introducir una otra clasificación de presas. Yo digo, no es necesario. Si el mundo entero entiende lo que es una gran presa, que es algo mayor a 15 metros, mantengamos ese criterio, ¿no? Que sería muy bueno. Aquí estamos hablando de 30 a 35 metros para hablar de gran presa, bueno, con dificultades, ¿no? Bien, pero fíjense lo que los chinos son los campeones. Ya estaban en el 2018 más o menos con 22.000 presas más o menos, ¿no? Ojo, miren el mérito de los chinos. En 1949, cuando finalmente hace su gran marcha Mao Zedong, controla todo el continente excepto Taiwán, donde se va el mariscal Chiang Kai-shek, el nacionalista, y se queda allá hasta el momento. Tenía la China alrededor de 50 presas. Es tan grande, ¿no? Tiene que alimentar a tanta gente. Más de 1.400 millones de chinitos que tienen que comer todos los días y que tienen que alimentarse. Bueno, definitivamente los chinos empezaron, ha costado mucho su revolución cultural, ha sido muy, muy duro, muy difícil. Pero ve ahora dónde está la China, ¿no? ¿Dónde está la China? Que llegan a ser ya campeones en un montón de la ciencia, han adelantado una inmensidad, tienen grandes institutos. Les decía al principio de la clase, en Wuhan tienen un laboratorio de geotecnia que da envidia, con ensayos, con celdas de triaxiales que tienen 1 metro de diámetro, 2 metros de alto, celdas triaxiales para hacer. O no, es una loquera. Han invertido mucho dinero, es un Estado pues que se maneja en forma diferente, aunque es un capitalismo de Estado ahora, ¿no? Para mí, capitalismo de Estado purísimo, un imperio tremendo, ¿no? Tremendo, que está fabricando de todo y diferentes categorías, desde excelente, que cumplen todas las normas más estrictas de países desarrollados, hasta productos que no sirven para nada, que es lo que nos mandan y nos venden, ¿no? Lo que contrabandeamos en Bolivia son productos de tercera y cuarta para los chinos. Los chinos saben y fabrican expresamente para este tipo de mercados como el boliviano, ¿no? Nos mandan basura normalmente. Y están conscientes de eso, pero dicen, bueno, es producto 3 y 4. Me hablaba un señor que estuvo hace poco en la China, que es del gobierno actual, y decía, increíble, los chinos la tienen clara, ¿no? Producto A y B, dicen, es caro. Producto C y B es barato para Bolivia. Así dice que le decían, ¿no? ¿Qué quiere? Le preguntaba. Fue una persona que está trabajando en el gobierno central, que fue a la China y me dice, es impresionante los chinos. Bueno, los chinos capitaneando. Pues el Asia, y fíjense ustedes cómo van bajando, bajando. Sudamérica, no tenemos tantas presas, ¿no? Altas, estamos así, y se llevan la parte de León, Brasil, Argentina y Colombia, ¿no? Nosotros tenemos también unas presitas ya de grandes presas, ¿no? La más grande, Michupune, 120 metros. La segunda va a ser Ibirizo, Huencas, con 124, 25 metros, ¿no? Y si vemos esto, miren, tantas presas que se siguen haciendo presas, ¿no es verdad?
Vemos, y es un dato que recientemente nos los dio un colega en una conferencia, eh, tenemos de todas maneras una probabilidad promedio de falla que es grande, ¿no? De 1,4 por 10 a la menos 4. Nos decía, mire, estamos ahorita aquí, esto refleja, bueno, no tenemos datos del 2021, pero es 2019-20 era, pero estamos tremendamente, hay que preocuparse por significa que tenemos 9 presas que año, la falla de 19, perdón, presas al año en el mundo. Y de hecho, los últimos 3, 4 años aquí hemos tenido clarito una falla catastrófica, una presa en Villamontes, por suerte ha sido reparada muy bien, no se la perdió totalmente, es una suerte, y la presa aquí que tenía, no falló estructuralmente, sino funcionalmente su fundación, la presa del Salto en Aquile, también hemos resuelto, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que hay que hacer muchos análisis entonces para tener las presas como tal. Les voy a mostrar aquí un poquito para que vean la importancia de la geotecnia. Y cómo falló esta presa que es mundialmente conocida y sigue estudiándose, siguen, la gente visita las ruinas, aquí están las ruinas. Esa fue la presa que se tenía, que se llama de Malpasat, en francés se llama Malpasat, el paso malo, ¿no? El paso feo, condiciones bien difíciles, aunque las condiciones geológicas no eran malas, pero faltó estudiar más. Esto fue construido en la década de los 50 del siglo pasado. Tardó varios años en construirse, pero finalmente hasta el 54, 55, después hubo problemas, al final era para viejos. Se empezó a llenar y en diciembre, mire, ahorita ya son 40, 60 y 61, 62 años, ¿no? Eh, ya está casi por llenarse la presa y falló. Falló y se fue todo hacia afuera y destrozó todo lo que había por aguas abajo. Está muy cerca al Mediterráneo, está en el sur de Francia y con más de 400 fallecidos, ¿no? Es una presa hermosa, de arco doble curvatura, de 60 metros, 60,55 metros de alto, ¿no? La longitud de la cresta no era tan grande, era apenas 102 metros, ¿no? Con un ancho de coronamiento tremendamente reducido, limitado, de 1,5 metros. Y la base tenía apenas 6,76. Era una cascarita, una presa de doble curvatura, realmente una cascarita, una belleza de presa. Un diseño único, pionero en esa época, hecho por la oficina de ingenieros Coyne-Bellier de París, el ingeniero Coyne, que, ojo, mire que el ingeniero Coyne, de pena y la conciencia, la cabeza, qué sé yo, murió de pena a los 6 meses del accidente. No pudo soportar. No pudo decir, porque todo estaba bien hecho, la estática de la presa, todo estaba muy bien hecho, pero falló. ¿Ya? Y aquí se ve el remanente, ¿ya? Aquí se ve el remanente del apoyo derecho, lo que falló fue el apoyo izquierdo. Ya les muestro qué es lo que pasó. Aquí está la hermosa presa, ¿no? Y se hizo ya trabajos aquí en este apoyo para poder introducir todas esas fuerzas debido al funcionamiento como cáscara de la presa al macizo rocoso. Y teníamos esa situación acá. ¿De acuerdo? Pero no se estudió lo suficientemente las disposiciones de las discontinuidades en el macizo rocoso en este apoyo. En este apoyo, aquí nuevamente les muestro, perdón, aquí estamos, ¿no? Aquí nuevamente les muestro lo que quedó de la presa en el apoyo izquierdo, ¿ya? Y resulta que no se estudió lo suficientemente el, la disposición aquí de los estratos y de la esquistosidad. Y lo peor fue que no se vio bien esta falla, que tenía rellenos arcillosos. ¿De acuerdo? Esta falla.
Y se fue llenando el embalse, ¿no es verdad? Y empezó, claro, el agua fue empezando a penetrar aquí. Estos son esquistos genésicos, gneiss. Ustedes saben, el gneiss viene, entre otros, de la formación, de la transformación de las rocas, de los granitos, ¿no? Mire, y claro, empezó a llenarse la presión, y finalmente aquí una fuerza tan grande, por la infiltración, una fuerza tan grande, que desestabilizó todo este bloque, que estaba lamentablemente diseñado para, la naturaleza lo diseñó para que con grandes fuerzas que se le aplicaron pierda su equilibrio, ¿no? Sobre donde estaba apoyada parte de la presa, estaba apoyada aquí, ¿verdad? Mire, esa es la conjunción, la presencia de esta falla que se tuvo acá por una parte, ¿ya? Y la presión grande que fue abriéndose camino, la presión del agua, en esas líneas de esquistosidad de este gneiss esquistoso, que generaron una fuerza tremendamente grande aquí, una reacción, un empuje hidrostático muy grande acá, que desestabilizó todo este bloque y donde estaba apoyada la presa, a pesar de que estaba aquí la fuerza de las presas, las fuerzas que estaban transmitiendo la presa, y desapareció. Y quedó esto de la presa. Esta partita, eso que se ve aquí en blanquito, ¿no? ¿Verdad? Aquí se ve mucho mejor, ¿no? ¿Verdad? Es lo que quedó la presa, ¿no? Fue el 59 este accidente. A partir de eso que se dijo, pucha, mecánica de suelos tiene, o digo, perdón, de rocas tienen que seguir adelante, y así es como el 62 se funda la Sociedad Internacional de la Mecánica de Rocas, que ya tiene 60 años y se sigue trabajando intensamente. Cumplimos 60 años cabalmente el próximo año. Va a haber un gran congreso en la ciudad de Salzburgo, en Austria, donde se fundó la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Ahora ya nos llamamos Mecánica e Ingeniería de Rocas, ¿ya? Ese es el nuevo. O sea, Bolivia tiene su capítulo boliviano, es la Sociedad Boliviana de Geomecánica, el BAC, donde ustedes estudiantes pueden hacerse miembros ya de estudiantes en la Sociedad Boliviana para participar en todo lo que hace la sociedad internacional y aprender más de presas y conocer más de presas, ¿ya? Las conclusiones de este gran accidente con tantos fallecidos fue muy grande. Mucha gente ha trabajado en este proyecto y las resumo yo aquí en estos 3 puntos, ¿ya? Que es el mensaje que quiero darles, que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos presas. Creo que esta es una presa en Arco. Tenemos una hermosa presa en San Jacinto, en Tarija, acabo de verlo el día de ayer, que está funcionando bien, pero mal manejada, mal, sin atención, pero está ahí una hermosa presa de gravedad de en Arco, y la primera presa en Arco la tenemos en Lupilupi, que se hizo a principios del siglo pasado en Bolivia para la industria minera, ¿no? Una hermosa presa de 70 metros de alto, en un cañadón. Está totalmente inhabitada, está prácticamente en escombros, gran parte de la obra está ahí. Qué lindo fuera poder rehabilitarla, ¿no? Bien, ¿cuáles son las lecciones que vamos a sacar nosotros de la falla de Malpasán y de falla de otras presas? Primero, y aquí he tratado de escribir esto así, tenemos que conocer muy bien las condiciones del macizo rocoso en toda la zona de cimentación en profundidad y extensión. Primer mensaje que les doy, mucho estudio, sesudo, tenemos las herramientas, cuesta, pues claro, pero hay que enseñar a la gente, a los administradores, a los burócratas, a los economistas, a los abogados, a los politólogos que nos manejan, que nosotros como ingenieros serios y responsables necesitamos tiempo y recursos para hacer un buen estudio. No somos adivinos, no tenemos una bolita de cristal geológica, geotécnica, ¿no? Para predecir todo lo que hay ahí abajo. Hay que estudiar, hay que investigar, ¿no? Y seguir todos los procedimientos que hemos hablado en esta nuestra clase de mecánica
de rocas, ¿no? Tenemos que hacer todos los estudios, mapeos de campo detallados, estudios geofísicos bien ubicados, bien planteados, bien analizados, y finalmente vamos a entrar con perforación diamantina, vamos a sacar muestras para nuestros ensayos, vamos a hacer ensayos in situ necesariamente, ¿no es verdad? Definitivamente, ¿ya? Eso está en el punto 3. Tenemos que evitar pasar a la construcción sin estudios o con estudios geológicos geotécnicos mínimos. Eso está mal. Casos recientes, el presa San Pedro y el Salto. Aquí en Cochabamba solamente les estoy dando 2 ejemplos. No puede decirse que no tengo plata para el estudio, que se lo haga durante la construcción, como al empezar la construcción. Si yo necesito esa obra para hacer un buen diseño, ¿no es verdad? O sea, hago un diseño chupándome el dedo y se va la obra, empiezo a excavar, resulta que encontramos otra cosa ahí abajo y hay que cambiar, hasta cambiar el tipo de la presa, el sitio de la presa, que es lo que está ocurriendo ahorita en la presa de Omereque, que está en plena construcción. Ya tengo que cambiar el sitio de la presa, el eje de la presa, totalmente. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque no teníamos los estudios geotécnicos mínimos necesarios en la fase de estudios, ¿ya? Y nosotros tenemos que desarrollar estudios geotécnicos completos, mapeos detallados, todos los estudios geofísicos que vamos a hacer, y los sondeos y los ensayos in situ, aparte de aquí los ensayos laboratorios, ¿no? Voy a aumentar esto además acá, porque sí me parece que es un resumen que hago que va a ser útil para todos nosotros. Ensayos de laboratorios, ¿no? Hemos hablado un poquito de eso, por suerte, ustedes tienen el capítulo 4 y 5, hemos hablado un montón de esto. Ahí se nos ha ido tal vez un poco más el tiempo de lo que debería ser, pero considero que es sumamente importante, por lo tanto, está bien el tiempo que hemos gastado, que hemos utilizado el de la clase, haciendo hincapié en los ensayos que tenemos que hacer, y sobre todo, para presas, permeabilidad de dilatómetros, fundamental. Porque permeabilidad, de hecho, porque tenemos que hacer buenos modelos hidrogeológicos, ¿no? Para ver cómo se va a mover el agua por debajo de la presa en ese macizo rocoso. Y además tenemos el hecho de que hacer una cortina de impermeabilización, ¿no es verdad? Vamos a hacer una cortina. Y dilatómetro, porque de los ensayos dilatométricos, acuérdense lo que hemos hablado un poco, busquen más información, sigan estudiando, por favor. Vamos a poder deducir mucho mejor el módulo de formación del macizo rocoso y no atenernos solamente a ecuaciones empíricas como tal. Bien, fue Romana rápidamente que introdujo en la literatura un DMR, que es el DAM, lo llamó DMR en base al RMR, ¿no? DAM más ratio, ¿no? Y tiene el de estabilidad, donde tenemos el básico, ese es el básico de Biernacki, es el básico donde del 89 además que estamos usando nosotros, donde usamos la valoración de la Hauss subterránea es igual a 15, ¿ya? Que sería más o menos el intrínseco, ¿no es verdad? Y además un coeficiente CF que estaría en función aquí de la dirección de los buzamientos respectivos, ¿de acuerdo? Y el R está de estabilidad que sacamos de la tabla siguiente. Esos valorcitos aquí es estabilidad, que está para los diferentes tipos de presas. Materiales sueltos, ninguna dificultad, muy favorable, nada, hasta bueno. Bueno, esta tablita la usamos directamente para calcular entonces el R estable, este coeficiente que está en función de la posición de los de los estratos como tal, y de downstream y upstream, ¿no? Cuando busan en esta dirección aguas abajo, y cuando busan en esta dirección, si es presa en ar, son los 3 tipos de presa que tenemos acá, ¿no? Para definir el R está, ¿ya? Materiales sueltos, gravedad y en arco, como tal. Y es downstream and upstream.
Voy a tratar de traducir esto para tenerlo, para que no. Ah, no, pero pues, está aquí la traducción. Buzamiento arriba, cualquier buzamiento, ¿no? Y vamos a elegir entonces el valor acá para calcular este valor. Y este valor nos ayuda, este valor que podemos sacar del DMR de estabilidad, nos dice hasta qué profundidad vamos a tener que hacer la excavación para poder fundar la presa. Si es material suelos y sueltos, no tenemos nada que hacer. Si es material de escollera, o sea, una presa de escollera con pantalla de hormigón, por ejemplo, ya tenemos que satisfacer estos valores, ¿ya? Y además, ¿cuándo tenemos que hacer la inyección de consolidación? Y que tenemos dos tipos de inyecciones, consolidación e impermeabilización. Consolidaciones, mejoradas condiciones, la parte superficial del terreno donde vamos a colocar la obra, ¿ya? Y nos piden esos valores. ¿Ya? Les doy esto, no, ya no voy a aplicar con ustedes esto, pero para que tengan a mano y alguna vez en la vida se acuerden de que existe todo esto y que vale la pena que podamos aplicar. Algo que sí, y aquí voy a tener que casi decirles, hay tiempito todavía, un par de minutos más. Es muy importante que tomemos en cuenta el impacto que tiene el agua en el comportamiento de la roca, y no solamente en su resistencia a la compresión simple, sino también en su coeficiente de deformación. ¿Mm? Y tenemos este axioma fundamental experimental que en la mayoría de las presas, vean los estudios, no toman en cuenta. Es el hecho de que la resistencia y la deformación, módulo de deformación, se reducen en estado totalmente saturado. Y es lo que yo puedo esperar en una presa, no está debajo de una presa. Voy a llenar de agua y claro, va a haber agua y va a haber presión y siempre va a tener pequeños conductos de una u otra forma ahí saturándose todo ese terreno, y eso me va a ir bajando la resistencia y bajando el módulo de deformación del macizo rocoso, que va a impactar totalmente en el comportamiento de la presa, ¿no es verdad? Es por eso que necesitamos siempre instrumentar muy bien una presa y ir sabiendo qué va pasando año tras año. Son procesos largos que llevan años, pero tengo que saber qué está pasando abajo. Por lo tanto, tengo que instrumentar y tengo que tener una organización que mantenga bien los equipos, que mida y que procese esa información en forma regular durante todo el periodo de operación de la presa. Y aquí fíjense, datos experimentales. Y aquí, ojo, que a mí me preocupa de verdad que no estemos tomando en cuenta esto. Por ejemplo, aquí tengo el cuadradito negro. Son areniscas, aquí son secas, sin agua, de grano medio. Aquí tengo los valores. Las mismas areniscas de grano medio saturadas, totalmente saturadas. Aquí están sus valores, con cruz. ¿Sí? Fíjense, hay una reducción abismal a veces de la resistencia entre seco y totalmente saturado. Aquí promedio, si yo saco todo el promedio general de estas areniscas de grado medio acá, por ejemplo, puede estar alrededor de 40, 50, algo así, ¿no? 50. Y aquí fíjense una dispersión mucho más grande, pero el promedio va a estar tal vez aquí en 30. O sea, hay una reducción tremenda. Fíjense ustedes cómo se reducen la resistencia a la compresión simple de estas rocas, ¿ya? Y claro, y aquí mire cómo el abanico tan grande acá, ¿no? Y esto, claro, me va a reducir también el módulo de deformación drásticamente. Bueno, eso es importantísimo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado entonces en este caso, ¿no es verdad? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, ¿qué vamos a usar para la deformación? Evidentemente hay varias ecuaciones. Podemos usar la ecuación esta de Hooke-Carranza, por ejemplo, y tenemos muchas otras. En empresas estamos usando esta de Hooke-Carranza, por ejemplo, donde además
tengo que tomar en cuenta ese coeficiente de perturbación D, que es amigo de ustedes, va a tener estos valorcitos, ¿no? Si hacemos una excavación muy buena, de muy buena calidad, macizo de buena calidad y una voladura normal y bien hechita, podemos usar aquí punto 4. Si no, vamos a usar punto 2 para cualquier tipo de macizo rocoso. Y hacer un análisis muy detallado del GCI, ¿verdad? Y en los ensayos laboratorios, el sigma CI, ¿ya? O sea, hay que tener mucho cuidado en eso. El efecto de la anisotropía es tremendo también, ¿no? Y nos vamos a tener que preocupar mucho cuando es muy anisótropa como tal, ¿ya? Y el efecto de la saturación del agua también vamos a tener, son lo que nos proponen también algunas formulitas empíricas como tal, pero tenemos que tener que usar fórmulas específicas como tal, ¿la verdad? Para poder calcular los módulos de deformación. Y finalmente aplicamos entonces el DMR de deformación y tenemos a las alturas las presas diferentes que cumplir con cierta relación entre el módulo de deformación de la presa y el módulo de deformación del hormigón que estoy trabajando, que estoy usando como tal. Es bien importante entonces estudiar muy bien la geotecnia. Ese es mi gran mensaje ahorita de todo esto. Aquí no hay que aprender nada de memoria, simplemente ubicarse en los problemas que vamos a tener. Aquí estoy hablando de grandes presas, ¿no? ¿Ya? Menor de 50, dice la mayoría que estamos haciendo son menores de 50, ¿no? Con hormigón convencional o hormigón compactado con rodilla. Y esto es más útil, este abaquito que lo hizo Sánchez Caro, un colega español que trabajó mucho, un gran especialista en presas actualmente en España, y nos da más o menos el rango del E del hormigón con el E del macizo rocoso. ¿Ya? Esta es la relación modular que tenemos y los rangos donde podemos aplicar diferentes tipos de presas. Y vamos a usar esto. Para presas, por ejemplo, de material suelto, no tenemos mucho problema, ¿no? En ese sentido, en los rangos en los que vamos a poder, en los que no, perdón, esto es para las rocas, las bóvedas. Tenemos aquí, bueno, no, aquí ya no hablo, perdón, estoy hablando sonceras, porque aquí no estoy hablando ya de los esfuerzos. Aquí tenemos que tener este E, que es fundamental, que es la relación entre el empuje horizontal y el peso de la presa, este E. ¿Ya? Ese es lo que se llama la esbeltez geotécnica, concepto nuevo para ustedes además, ¿no? Ustedes hemos hablado mucho de la esbeltez de las estructuras, de las columnas, etcétera, etcétera. Ahora eso tenemos bien claro, ¿no? Para estudiar el pandeo y qué sé yo. Para presas es un concepto nuevo, todavía no se ha publicado esto en ninguna parte, no he encontrado ningún manual serio responsable de diseño de presas, ¿ya? Pero aquí tenemos entonces que los rangos donde vamos a poder aplicar con buen comportamiento, de comportamiento admisible, admisible de nuestra presa, ¿ya? Con esto vamos valorando, esto es para valorar el E del hormigón, esta relación. Y cuando hablamos del E del hormigón, grosso modo, tenemos estos valores, ténganlos bien en la cabeza. En las presas bóvedas usamos un hormigón de primera calidad, donde tenemos un coeficiente de deformación del orden de los 36 gigapascales. Ahora, presas de gravedad con hormigón hidráulico, 30 gigapascales. Y presas con hormigón compactado con rodillo, es el caso ahorita de la presa de Sehuencas en el proyecto Ibirizu. Tenemos 20 gigapascales. ¿Ya? Y finalmente relleno duro, que son las presas nuevas, tecnología japonesa trapezoidales, son 10 gigapascales, ¿no? O sea, claro, el coeficiente, el módulo de deformación del hormigón va a depender evidentemente de la
cantidad de cemento que estoy usando, de los buenos agregados. Es un hormigón donde hay que tomar mucho más cuidado que, o igual yo diría también para las construcciones civiles de estructuras que tenemos, ¿no? Entonces, estamos introduciendo aquí, y eso quería dejar con ustedes, la esbeltez geotécnica de una obra, que es la relación extra de las fuerzas, que me van a permitir evaluar esta relación, porque tengo el E del hormigón, acabamos de hablar de él, ¿no? Digamos que es una RSC, va a ser 20 gigapascales. Y aquí tengo el del macizo rocoso. O sea, voy a tener entonces, de acuerdo a la esbeltez geotécnica, ver si ese macizo rocoso es adecuado para poner ahí mi presa. Y si no es adecuado, tendré que bajar más con la excavación o tendría que cambiar de tipo de presa, ¿no es verdad? Ya esa mi presa ya no es factible como tal. Un ejemplito rápido, modelo geotécnico que se puede hacer es la presa de Carachibaya en Tarija, que vamos a hacer un estudio adicional ahora, antes de que vaya la construcción. Esa presa ya tiene su financiamiento asegurado. Las diferentes perforaciones, mire, hemos hecho todas las perforaciones acá, se han hecho. Una partita, de hecho, no podido participar. Vamos a tener que seguir estudiando el sitio de presa, ¿no? Para poder ampliar el conocimiento, para poder una presa de gravedad se había pensado, ahora quieren cambiarlo a una presa de enrocado con pantalla de hormigón. Vamos a estudiar todo esto, ¿no? Y aquí tengo las permeabilidades de acuerdo a los ensayos de permeabilidad que hemos hecho. Este es el resultado del estudio hidrogeológico, ¿no es verdad? Para finalmente definir qué tipo de cortina, la profundidad, el distanciamiento de las cortinas, el método de inyección que voy a poder tener para garantizar que tenga muy poca infiltración por aquí abajo, ¿no? Pierda poca agua, y aquí la agua es muy importante. Esto al norte de Tarija, en el municipio de San Lorenzo, es esta obra, ¿no? Y vamos a definir muy bien en torno a nuestra cortina de inyecciones. Y aquí nuevamente les deseo lo mejor de lo mejor. Aquí vamos a acabar la clase, y la clase de este año, ¿no? Y mantengamos, por favor, lo que nos dijo alguna vez Don Quijote, ¿no? Realmente, nadie está loco, hay que hacer justicia. Pero lógicamente y con resultados bien medibles, y siempre en el marco de la transparencia, ¿no es verdad? Eso es otra cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta, y que necesitamos transparencia, sobre todo. En todo lo que hacemos necesitamos transparencia, ¿no? Y eso sí es fundamental. Si no tenemos transparencia, tenemos dificultades, ¿no es verdad? Entonces, a ver, vamos a quedar que hacemos el examen el día jueves 29 a las 8 de la mañana. ¿Está bien? Jueves 30, sí. Jueves 30, doctor. Uy, discúlpenme, jueves 30. Mejor, tienen más tiempito para trabajar y todo. Jueves 30 vamos a hacer entonces nuestro estudio. Vamos a trabajar ese jueves, ¿de acuerdo? El examen. El martes yo les propongo un ratito que nos unamos, el que quiere se conecta, siempre es libre todo esto, ustedes son demasiado librepensadores, en todo respeto, además vamos a estar ya en vacaciones, digamos. Entonces yo les propongo que nos unamos el martes. ¿Cuál sería una buena hora para ustedes? Cuéntenme. Para hacer dudas y una practiquita, vamos a trabajar juntos, ¿de acuerdo? Inge, Ustedes me avisan. Sería por la tarde, yo quisiera tal vez, por favor, porque en la mañana... No, por eso estamos cabalmente charlando y decidiendo cuándo nos reunimos el martes para una clasecita. Incluso tal vez para mucho va a ser mucho mejor en la noche. Sí, también, Inge, por favor. ¿Ah? ¿Qué opináis? Sí, en la noche está bien. En la noche está bien, Inge, por mí está bien. Puede ser 8:15 de la noche, doctor.
En la noche todo el mundo dice que le conviene Sí, y que le gusta que estemos en la noche. Inge, en la noche tenemos taller. No, ve, tienen taller. ¿De qué tienes taller? Es taller 1, Inge. ¿Qué es eso? ¿Qué significa taller uno? Taller de tesis 1. Ah, están en eso. ¿Cómo anda con esa materia? ¿Les falta mucho para concluir? Estamos elaborando el perfil, Inge. Pasamos Están lunes, elaborando martes y perfil. miércoles. ¿Y quién está dando esa materia? Lamentablemente el ingeniero Eh, Escalera cayó con el COVID. el ingeniero Eh, Caballero tiene un grupo que pasamos los lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche, Inge. sí, ya fue invitado hace un par de años, caballero. Ustedes tienen toda la razón. ¿Y el otro grupo, quién lo está viendo?